Es una mañana muy bendecida y pues sabemos que los planes de Dios son cada día mejores y mayores. Así es que vamos a poner delante de Dios también nuestras vidas para que la palabra del Señor pueda llegar de la manera como Él la ha preparado y la ha considerado. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, solicitándote, Padre, para que en esta preciosa hora, por medio de tu Espíritu, Señor, seamos confirmados a la luz de las Escrituras, Señor, y podamos, Dios, seguir hacia adelante, Señor, a esa meta a la cual, Padre, tú has trazado para nosotros y que nosotros anhelamos, Señor, fervientemente, Señor, la venida de tu Hijo Jesucristo. Padre, seas bienvenido a este lugar, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas con todo su corazón. Aleluya. Yo quiero platicar de un tema que para mí es tan importante, y es precisamente hablar contigo acerca de los enemigos de la unidad. Considerando el mismo pasaje que para mí es elemental y fundamental en relación a... Si me ayudas, hijo, con el sonido, algo pasa ahí. En relación a lo que el Señor dejó trazado a través del propósito de establecer los 5 ministerios, es decir, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Según la Biblia, dice que vamos a ser capacitados, pero pone también un objetivo: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Entonces, y por supuesto a la plenitud de Cristo. Entonces hay 4 puntos en los que convergen y que cada uno de ellos por separado tiene un valor muy significativo en nuestra capacitación, pero también al separarlo nos damos cuenta que tanto la fe tiene enemigos como la unidad. Entonces, el decir la unidad de la fe, hermano, al separarlo, vemos que hay una manera como Dios ha preparado las cosas para que sean una sola. Y de hecho, Él mismo, siendo Dios, el Espíritu, el Hijo y el Padre, uno son. Y en esa unidad, Dios quiere que también como el Hijo es uno con el Padre, y el Padre uno con el Hijo, así seamos nosotros también en esa perfecta comunión con Dios y por supuesto en esa relación íntima. Entonces, el hablar de la unidad, hermano, lo vemos desde el principio. Varón y hembra los creó. Y el Señor habla de una unidad relacionada al hombre y la mujer a través del matrimonio, pero también la relación entre la iglesia y Cristo, basado en ese misterio también como un matrimonio, también en una unidad perfecta. Entonces la unidad Dios la ha establecido con grandes propósitos. Por eso cuando leemos aquel salmo tan hermoso que dice: cuán hermoso es que los hermanos habiten separados y fuera de toda armonía, ¿verdad que no dice así? Sino lo hermoso es que todos habitemos juntos, y por supuesto no solo juntos, sino que haya armonía entre nosotros. Entonces la iglesia debe de entender este tan grande propósito y caminar en ello, Ahora, buscar la unidad no es fácil. Hallar la unidad es todavía más difícil. Y por supuesto, a nosotros en un sentido espiritual también debe de tener una importancia, hermano,
el comprender de veras esos aspectos de la unidad. Recordemos que hoy día se habla de una falsa unidad. Y cuando la Biblia menciona acerca de lo que es falso en unidad, es todo aquello que no tiene nada en común. Por ejemplo, el pensar que hay una sola religión. Discúlpeme, posiblemente el hombre quiere llevar a esa escena y establecer un parámetro de unidad a través de un régimen falso y no verdadero. Entonces, hay una unidad en la que Dios, por supuesto, aún en habernos hecho en un ser trino, espíritu, alma y cuerpo, que tiene un nivel de importancia, y nosotros lo hemos platicado bajo diferentes ángulos y bajo diferentes perfiles. Por ejemplo, hablando acerca de nosotros mismos, como la batalla que hay entre el alma y el espíritu, y la batalla, por supuesto, que hay entre el cuerpo y el espíritu, porque dice que la carne, oiga, la carne se opone al espíritu. A la verdad el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne no está dispuesta. ¿A qué cosas? A someterse. Entonces, cuando hablamos de la unidad, hermano, tenemos que pensar lo interno como lo externo. La iglesia en conjunto, como también el pueblo mismo del Señor. Y por supuesto, hoy, repito, yo quiero darle un acercamiento a esos textos bíblicos que nos pueden ayudar a comprender qué cosas nos pueden llevar a identificar que son enemigos de la unidad. Ok, la antítesis de la unidad. ¿Qué es la antítesis de la unidad según algún concepto suyo? Enemistad. Ok. Separación. ¿Dijiste esto? Desintegración. Las tres cosas van unidas. O sea, representando qué es esto de la unidad, la antítesis. ¿Alguien más que quiera aportar a la antítesis de la unidad? División, correctamente. Discordia. A ver, unidad. Yo sé que usted piensa unidad. Estar estrechados. Alejamiento también es falta de unidad. Ok. Y así podríamos traer a nuestra mente muchos puntos de interés donde nosotros podemos considerar cuál es la antítesis de la unidad. Ahora, la pregunta que tal vez yo le daría más peso ahorita a meditar es lo siguiente. Ok, tomando el ejemplo de lo último que decía mi hermano. Ok, se apartó, está lejos. Ok, ¿qué fue lo que lo llevó a que se apartara? ¿Qué fue lo que lo llevó a que se dividiera? ¿Qué fue lo que le llevó a que se separara? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Qué cosas son las que provocaron para que eso se diera? Para que eso se diera. Claro, yo repito, trayéndolo a un ejemplo personal, a veces escuchaba decir a un predicador de mucho respeto para mí, él decía, hay cosas que pertenecen al mundo espiritual, claro que sí, pero hay cosas que pertenecen a la actitud personal. Entonces, hacía mención, y yo lo entiendo, yo lo comprendo también de esa manera, que hay cosas que en verdad corresponden y tienen su origen como un efecto y en el mundo espiritual. Pero hay cosas que también se convierten en una actitud equivocada, en donde alguien, oiga, creyendo hacer bien, termina haciendo mal. Y eso lo vemos en la Biblia, que hay caminos del hombre que parecen de bien, pero son caminos de muerte. Entonces, veamos algunos ejemplos bíblicos y así nosotros poner fundamento de eso. Ok, primera de Juan capítulo 4 y versículo 3,
en esta versión, la NBC, mire cuán importante y qué linda palabra para que nosotros podamos entender de un mejor panorama. Y todo espíritu que rompe la unidad de Jesús. Recordemos que la Biblia, hermano, en el libro de Colosenses nos habla que Él es la cohesión. Él es el vínculo que nos une. Y ahora mire lo que dice la Biblia. Y todo espíritu que rompe la unidad de Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora está ya entre nosotros, es decir, el mundo. Entonces, iglesia, es importante comprender que en el corazón de Dios existe la unidad en la estructura, como Dios mismo y su reino, hermano, existe la unidad. El reino de Dios, por eso, hablando y refiriéndose a Satanás, precisamente al reino de las tinieblas, el Señor dijo: una casa dividida entre sí no prosperará. Pero no se refería solamente al aspecto natural, sino se refería también al aspecto espiritual. Entonces, el plan de Dios consiste en eso, en la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad hay fuerza. ¿Qué beneficios vamos a obtener de la unidad? Muchas cosas extraordinarias. Pero una de ellas, hermano, la mayor y la principal de ellas es que nuestra vida esté, oiga, unida a Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál es el propósito de los enemigos de la unidad? Es separarnos de Jesús. Y aquí lo dice: y todo espíritu que rompe la unidad de Jesús, es decir, no va a destruir a Jesús ni lo va a fragmentar, sino es nuestra relación con Jesús. Entonces yo, en el nombre de Jesús, te bendigo y diciéndote esto: que nada te separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo habido, ni lo no lo habido, hermano. Pero sobre todas las cosas, que nada te separe de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, en el entendido de lo que el apóstol Juan nos dice, hermano, que esto entonces es una operación del anticristo, el cual ya está en los ambientes espirituales. Y claro, por supuesto, tiene que cobrar en forma de hombre, hermano, llevado a la escena de las 70 semanas de Daniel, donde dice la Biblia que él se le va a dar autoridad y él mismo va a llegar y se va a sentar diciendo que él es Dios. Entonces, esas escenas para nosotros son muy importantes, y por supuesto, incluyéndola también a nuestra vida devocional, es importante que comprendamos entonces estas cosas. Miren lo que dice la Biblia. Ok, ya lo entendimos. Es el espíritu del anticristo en que va a provocar en la mente, en el corazón o en el sentir de alguien, para que él tome actitudes equivocadas que lo lleven a separarse de Dios y se dañe la unidad que debe de haber entre Cristo y nosotros, la iglesia y el Señor Jesucristo. Proverbios 18:1 dice en la versión Las Américas: el que vive aislado, ¿qué dice? Busca su propio deseo. Ok, platiquemos un poco. Es bueno entonces, según este pasaje de Proverbios 18:1, que vivamos aislados. Mi hermano dice algo tan importante: alguien que vive aislado de alguna manera se convierte en una persona egoísta a sí mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, note esto pues. Ahora, la pregunta es: ¿qué nos lleva al aislamiento?
La amargura podría ser. ¿Qué otra cosa considera usted que nos lleve al aislamiento? ¿Qué manda? No escucho, perdón. La ira. Ok, mire pues, definitivamente van a haber muchos aspectos que nos pueden llevar al aislamiento. Pero ¿sabe qué nos podría llevar al aislamiento sumado a lo que ustedes ya han dicho? Es en parte sumado a lo que mi hermano dijo, el ser egoísta con uno mismo, es el pensamiento de la superioridad. Fíjese pues, cuando alguien tiene un pensamiento de superioridad, es decir, un concepto mayor de sí mismo, eso te puede llevar a aislarte. Por favor, yo sé y que sería interesante que platicáramos un poco acerca de ese aislamiento que no es bueno y que puede traer verdaderamente, hermano, un desequilibrio en la vida. Aquel que vive en soledad. Sí, se aisló. ¿Qué lo aisló? Muchas razones. Ok, pero yo no quiero hablar de ese aislamiento solamente. Yo quiero considerar ahorita y oportuno en base a lo que yo te estoy hablando, que es un espíritu que nos lleva a separarnos de la unidad con Cristo. Entonces, aquel espíritu del anticristo que obra en la mente y en el corazón de un hombre o de una mujer, hermano, para llevarlos al aislamiento. Oiga, importante ver eso. El que vive aislado busca su propio deseo. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, renuncie a esa categoría y forma de vida. Son características y maneras propias que se pueden adoptar como una conducta equivocada. Por favor, tenemos que aprender a rechazar eso. De ninguna manera Dios permitió. Mire, por ejemplo, en una situación compleja viviendo el profeta Elías, se fue a aislar a una cueva. Usted ha leído ese pasaje, cómo narra que él fue y estando él aislado, hermano, empezó a ser afectada su mente, su personalidad, empezó a ser afectada su fe en aquel lugar de aislamiento. Yo no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. A la hermana. Entonces, oiga, el vivir aislado no es bueno. El vivir aislado, óigame, te puede llevar a un concepto de que en ti está todo. Y Elías lo vivió. Soy el último que queda, le dijo. Y no era así. El Señor le dijo, hay 7,000 más que no han doblado las rodillas. Entonces, oiga, el que entra, hermano, el que vive aislado busca su propio deseo. Terrible eso, terrible. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos unidos para que no vayamos por nuestros propios deseos. Por eso cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos, hermano, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahora, trayendo eso a este versículo hermoso es, ok, no os dejéis de congregar. ¿Qué está diciendo? No vivas aislado de tus hermanos. ¿Por qué? Porque al aislarte de tus hermanos, tus propios deseos buscarás. Hermano, le hago una pregunta. Deme una razón por qué usted viene a la congregación. Aparte de saludarme y bendecirme, gracias, le bendigo en el nombre de Jesús. A ver, deme una razón suya. ¿Por qué usted viene a la congregación? Para tener comunión con Dios. Pastora, para buscar al Señor. Hermano Franklin, para venir a escuchar su palabra. Ok, hermano Rudy,
¿Perdón? Para gozarte en la presencia del Señor. Ok, muy buenos deseos, la palabra, muy buenos deseos, la presencia de Dios, muy buenos deseos. Ese es mi deseo también. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Y añada usted lo suyo, lo suyo. Entonces, cuando usted, hermano, sumamos todos esos deseos que se deberían devolver en un anhelo y un deleite delante de Dios, entonces, hermano, en eso nosotros bendecimos a los demás. Aunque usted no lo crea, a usted le bendice el estar a la par de otro. Es decir, porque hay una comunión y hay una manera en la que el Espíritu Santo está obrando, y de esa manera usted también está recibiendo. Entonces, por eso mire cuán importante. El que vive aislado busca su propio deseo. Entonces, cuando usted vea que alguien se empieza a aislar, ¿por qué ya no llegas? Mire pues, por favor, eso no es su caso, pero la mayoría le va a hablar mal del pastor. ¿Por qué no llegas? Es que fíjate que ahí en esa iglesia el pastor de esa iglesia. Y entonces aquí viene lo importante de la unidad. Por favor, si usted está unido al Espíritu, sabrá entender que Proverbios 18:1 posiblemente se está cobrando ya en alguien. ¿No será que por tus deseos propios te estás aislando? Es que en esa iglesia, mire, y puede encontrar usted cualquier clase de justificación, y cuando usted profundiza, hermano, la razón verdadera del por qué algunos, tal vez no sea el caso genérico, es que por su propio deseo se fueron y se aislaron. Y lo que están usando como manera equivocada de justificar su propio deseo. Entonces, uno de los enemigos de la unidad se llama vivir aislado. No te aísles, por favor, en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que no es bueno tomar un tiempo a solas. No, de ninguna manera. Sé que es importante la intimidad personal. La Biblia lo describe. Dice que cuando alguien ore, que vaya y en lo íntimo, a solas con Dios. Pero también hay oraciones públicas, es decir, en comunión, donde Dios quiere que no te aísles, sino todo lo contrario, que unánimes juntos podamos también hacer cosas donde Dios quiere manifestar su gloria y su poder. Entonces, uno de los terribles enemigos, hermanos, según la Biblia, es el que vive aislado, busca su propio deseo. Así es que quiero decirte en el nombre de Jesús que Cristo te ama y nosotros te amamos también. Y para nosotros eres una gran bendición para esta casa, para esta familia, para esta congregación. Amén. Bendiga al que esté ahí más cerca, ahí en medio de su mascarilla, láncele una bendición y dígale: eres una bendición. No vivas aislado. Qué terrible, ya ve. Ay, Padre Santo, que Dios nos ayude. Veamos otro enemigo. Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 17, dice la palabra del Señor. Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces, en esta escena, el Señor está viendo al pueblo de Israel dispersos, no estaban unidos. Pero yo quiero puntualizar en este versículo algo que yo comprendo, y por lo menos de esa manera lo logro visualizar. Es lo siguiente. Ok, mire pues,
vi a todo Israel esparcido, enemigo de la unidad o antítesis de la unidad, estar esparcidos. Es decir, cada quien yendo por su lado, como ovejas sin pastor. Por eso el Señor, en el cuidado de las almas, ha puesto ministros en esa categoría, para que las almas que a Él le pertenecen no estén dispersas, sino estén bajo un cuidado especial de parte de Dios. Pero aquí veo yo un enemigo. Mire, por favor, porque alguien podría tener pastor físicamente, es decir, pertenece a una congregación y reconoce a un pastor como su pastor. Y qué bendición, porque eso es importantísimo, el reconocer la autoridad ministerial que Dios le ha puesto a uno para ese cuidado de su alma. Pero aquí hay algo tan importante, y es precisamente, es que dice, estos, mire, no tienen Señor. Entonces, ¿cuál es el enemigo en este versículo de la unidad? Platiquemos. ¿Qué manda? La insujeción. Ok, miren pues, me voy a salir de esa parte para que no lo veamos, por favor. Y claro, tienes toda la razón en hablar de esto. Estos no tienen Señor, pero refirámonos a lo primario. No tienen Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Estás seguro de lo que dice? ¿Quién es tu Señor? ¿Estás seguro de lo que dice? Es que yo no tengo duda de lo que está diciendo. Por favor, yo te estoy volviendo a preguntar si estás seguro de lo que me estás diciendo. Es que por favor entiéndame, porque no tienen Señor es porque se dispersaron. Entonces hay mucha iglesia, con todo respeto y de veras, gracias por aquellos que aman a su pastor, gracias por aquellos que bendicen a ese ministro, que es necesario que sigamos bajo esa manera. Y como lo decía la pastora, es importante que se reconozca la autoridad dada de parte de Dios. Pero aquí hay algo más importante, por favor. Es que hay muchos que podrán llegar a reconocer tal vez a su pastor, pero no tienen Señor. ¿Quién es tu Señor? Vuelvo a preguntar. ¿Quién es tu Señor? Vuelvo a preguntar. Hermanos, que no tengan la menor duda de responder que su Señor se llama Jesucristo. Por favor, porque el que no reconoce a Jesús como su Señor, hermano, tiene el gran problema de que Él no va a permanecer en unidad con los demás. Entonces, aquellos que reconocen que Cristo es su Señor, hermano, van a permanecer unidos. Y por eso el espíritu del anticristo, oiga, que ya está en el mundo y está entre nosotros, y que el Señor lo reprenda, porque yo sí reconozco a mi Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Yo no lo puedo decir por ti, creo que tú también, pero deberías de tener esa convicción en tu corazón, porque el espíritu del anticristo va a afectar a aquellos que no reconocen a su Señor. Y aquí lo dice: y vi a todo Israel esparcidos por el monte como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Es decir, entonces el pueblo de Dios debe de llegar a entender, hermano, que para permanecer en unidad lo que necesitamos es reconocer a nuestro Señor. Y aquí esto se refiere al único Dios y soberano Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, enemigos de la unidad, aquellos que van a tratar, oiga, que usted no tenga por Señor a su Señor Jesucristo. Entonces, hago una pregunta.
¿quién podría de alguna manera hacerte creer que Él no es tu Señor? Usted los ha tenido algo cerca. Los que no creen en Cristo, esos no te quieren llevar a la unidad. Por favor, esos no te quieren llevar a la unidad. Mire, yo expliqué algo tan importante y perdóneme, me voy a tomar la libertad de volver a explicarlo, por favor, porque para mí es muy, pero muy importante lo que voy a decir. Mire pues, hay un proceso que nace a través de la herejía. Esto te va a llevar a la división. Y esto te va a llevar a la apostasía. Y el que entra en la apostasía, hermano, va a tener un encuentro con el hijo de iniquidad. ¿Dónde? En la gran tribulación. Ok, entonces, mire pues, por favor, para mí es muy importante este proceso de degradación en la que la herejía te va a conducir a una división. Ok, ¿qué es herejía? Es estar en contra de la verdad. Mire, ¿por qué le vuelvo a repetir esto? Porque los 5 ministerios Dios los ha establecido con ese gran propósito, que nosotros estemos, oiga, siendo capacitados, siendo edificados, oiga, siendo preparados. Ahora, ¿en qué nos quieren preparar, oiga, los ministros primarios? En esto, para que tú no prestes atención a herejías. Mire, la iglesia imperial, hermano, actuó en contra de muchos que para ellos decían herejías y los castigó con la muerte, una muerte literal. Y muchos de ellos, hermano, fueron y dijeron la verdad. Por eso la iglesia de Cristo, la verdadera, fue perseguida de una manera cruel y violenta. Entonces, ok, pero a usted no lo van a atacar de esa manera. A usted no lo van a atacar con violencia, no lo van a atacar de una manera, hermano, no, sino que la Biblia dice que habrán hombres engañadores que con astucia, oiga, van a engañar y van a decir herejías para que muchos las crean. Entonces es mi deber, es mi obligación decirte que te tienes que cuidar, porque al prestar atención a las herejías, es aquí donde viene la división y muchos caen en la apostasía. Apostasía, ¿qué es apostatar? Es apartarse. Apartarse de Dios. Pregunto, ¿será el plan de Dios que nosotros estemos apartados de Él? No, no. Y por eso, hermanos, los que van a caer en la apostasía van a tener un encuentro con el hijo de la iniquidad, que según el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 lo describe como el anticristo, que se va a llegar a sentar diciendo que Él es Dios. ¿Y dónde va a ocurrir eso? A la mitad de la 70 semana de Daniel, es decir, en la gran tribulación. Entonces, hermano, yo le quiero decir en el nombre de Jesús, no preste su oído a aquellos que están en contra de la verdad. Número 1, no acepte el plan de división que viene por un espíritu del anticristo. Y por consecuencia renuncie a toda la apostasía. Es decir, nunca te apartes de Dios, ni nunca aceptes que algo te aparte de Dios. Amén. Ok, déle ofrenda de palmas al Señor, por favor.
Entonces, por favor, no se le olvide, enemigos de la unidad es el tener mayor concepto de sí mismo, es el vivir aislados. Ok, número 2, enemigos de la unidad es aquel que no sabe quién es su Señor, no tiene Señor, tal vez tiene religión, tal vez adoptó a un ministro como su pastor, pero no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, si hay alguien al alcance de mi voz que necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo en esta mañana preciosa. Ok, entonces quiero llevarlo a otro versículo lindo. Mire lo que dice Génesis 11:7. Dice: vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. El capítulo 11 narra acerca de cómo ellos se unieron y entendieron que si manejaban un mismo lenguaje, ellos iban a tener un poder para sí mismos. Claro, el contexto, Dios conociendo la intención terrible de sus corazones, Dios trajo la confusión a través de distintas lenguas y los confundió, y al estar bajo la influencia de esas distintas lenguas, esos distintos idiomas, ellos se dispersaron. Pero como yo le estoy hablando de los enemigos de la unidad, entonces, ¿qué cosas dispersaron aquellos que estaban en ese momento? Hablar en diferente lenguaje. Hablar en diferente lenguaje. Póngame atención a lo que le voy a decir. Por eso la Biblia dice que para los espirituales, ¿cómo les son las cosas? Vaya. Y para los carnales, ¿cómo les son las cosas? Entonces, cuando usted habla espiritualmente con un carnal, ¿habrá unidad? ¿Habrá unidad? Cuando un carnal habla con un espiritual, ¿habrá unidad? Mire pues, lo ideal sería decir que no. Pero pregunto, ¿será que no hay carnales hablándole a espirituales y que los enredan en los asuntos carnales? Sí. Gracias a Dios, hay un grupo también que espirituales hablan con carnales, y gracias a Dios, Dios nos permite llegar a ellos, pero realmente no hay unidad. Entonces, por favor, esto es muy importante para que nosotros entendamos, y le pido al Espíritu Santo que te dé a ti, principalmente a mí, la unidad para que todos hablemos un mismo idioma, una misma lengua, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Cuán importante y representativo es esto, hermanos, para que haya unidad. Un espíritu de confusión puede entrar y, oiga, hacerte hablar en un idioma diferente. Por favor, no estoy hablando de los dones espirituales, no estoy hablando del don de lenguas de ninguna manera. Estoy refiriéndome propiamente a un espíritu del anticristo que te puede hacer llevar, oiga, un idioma diferente. Por eso tenemos que pedirle al Señor, yo por lo menos le pido mucha sabiduría a Dios, el poder desde este lugar
que Él corrija mis palabras, que Él oriente mis palabras, que Él me guíe en mis palabras, porque un espíritu con un diferente idioma, ¿sabe qué podría decir? El pastor dijo, el pastor dice. Mire, qué responsabilidad la que tenemos los ministros. Y aunque usted no me lo crea, gracias por aquellos que de veras reciben el mensaje, y gracias por aquellos que lo atesoran y en algún momento de su vida sí se recuerdan de aquella voz que fue expuesta por medio del pastor. De veras, yo bendigo y alabo a Dios por esa parte, pero hay quienes mal utilizan, no en el mismo idioma, y llevan otro mensaje diferente, y ponen en representación a veces la voz de un ministro. Y claro, de ninguna manera estoy diciendo que no hayan ministros que expongan y digan cosas que en verdad, hermano, no están en el lenguaje ni bíblico, ni mucho menos del Espíritu, y que llevan a separar, hermano, a separar al pueblo de Dios. Le hago una pregunta y usted me dice si me la responde. ¿Son buenas las riquezas terrenales? ¿Qué manda? Yo también me uno a ese amén. Yo también me uno a ese amén. Pero óigame, entonces aquí viene el idioma. Por favor. ¿Son buenas las riquezas terrenales? Sí, amén. Sí, todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Ahora, pero según el idioma bíblico, ¿qué es primero? ¿Qué debemos de buscar primero? Gracias. Ahí estamos en un mismo lenguaje. Y entonces, ¿por qué muchos, sabiendo eso, predican con otro idioma? Hermano, por favor. Entonces aquí vemos entonces cómo aquellas cosas, hermano, que cuando no se usa el mismo idioma de la verdad a través de las Escrituras y por supuesto a través del lenguaje del Espíritu Santo, hermano, nos pueden llevar a separarnos. Espíritus del anticristo que pueden usar, hermano, aún un lenguaje bíblico para poderte separar de la unidad con Cristo. Entonces, parámetros para poder uno entender que una riqueza terrenal es de Dios y viene de Dios y es para bendición de tu vida, es que no tiene que añadir tristeza alguna. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, yo te pido en el nombre de Jesús, iglesia, Dios quiere que haya unidad en nosotros. Dios quiere que haya unidad en su pueblo. Dios quiere que haya unidad, hermano, a través, oiga, ministerialmente. Qué hermoso, de veras, qué hermoso aquel pueblo que es enseñado, instruido y adoctrinado a la luz de las Escrituras, y que usted un día, repito, en el mejor de los sentidos, usted pueda recordar por el Espíritu una palabra que te fue enseñada, y que cuando tú levantas tu voz, tú dices: la Biblia dice de esta manera, la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces estamos hablando el mismo lenguaje, pero no estoy hablando en base a la interpretación del corazón o la mente de alguien. Entonces, iglesia, Dios quiere que nosotros estemos unidos bajo un mismo lenguaje, y es el lenguaje del Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor. Y Dios nos ha dado en el favor nuestro el poder probar todas las cosas. Si alguien viene con un idioma, un lenguaje diferente, usted diga: mi no entender. ¿Verdad?
de decirle, yo no entiendo lo que estás hablando, perdóname, porque yo lo que veo en las Escrituras y lo que el Espíritu de Dios me revela es esto. Entonces, tu lenguaje es muy distinto al nuestro, por eso es que no estamos unidos. Muy importante esto que estoy diciendo, por favor. Génesis 11:8 dice, así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando hay un idioma diferente, se detiene la edificación. Qué terrible. ¿Y qué es lo que leímos en Efesios 11:4, hermano? Es que Dios ha instituido a los 5 ministerios para que seamos edificados a través de él, que seamos capacitados. Pero cuando hay un idioma diferente, la edificación cesa. Y entonces no hay crecimiento. Ala, hermano, yo por lo menos a usted lo veo crecer y alabo a Dios que hay crecimiento en usted, pero ¿sabe qué? Yo quiero verlo crecer más. Y que por supuesto usted crezca en base a la verdad, que crezca en base al propósito del Espíritu Santo y que sobre todas las cosas, hermano, que por el mismo Espíritu todos hablemos lo mismo, todos sintamos lo mismo, todos actuemos lo mismo, todos vayamos en la misma dirección. Hermanos de alabanza, por favor, si me vienen a auxiliar aquí. Mire pues, otro enemigo férreo de la unidad es el enojo. Gracias a Dios, aquí nadie es enojado. Gracias a Dios, Señor, porque aquí todos mansos y humildes de corazón, Señor, aleluya. Hermano, mire por favor algo terrible. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al que divide, al que separa. Hermanos, cuando actuamos enojados, de veras, cometemos muchos errores. Y muchas veces se pierde la unidad. ¿No le ha pasado a usted que a veces se enojó usted con alguien y es incómodo estar hasta a la par de esa persona? Es incómodo, usted está todavía sacando humo, hermano. Se pierde la unidad cuando nosotros le damos lugar al enojo. Yo no digo que no hayan diferencias de ninguna manera, hermano. Dios te ha dado a ti la capacidad, pero lo he dicho una y más de una vez, de que mi Señor se enojó, pero Él no perdió la unidad con los demás. Él les decía las cosas que eran verdad y de la manera como Él lo recibía por revelación. Habló, se expresó algunas veces muy duro y muy feo. Cuando digo feo era en la manera directa que ellos recibieron aquellas palabras. Pero óigame, pero Él no se separó. Él no se separó. Si usted se da cuenta, grandes milagros el Señor le hizo a gente que no eran del pueblo de Israel. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vaya usted a la Biblia y vea si el Señor se salió de su región geográfica. No. El Señor nunca contendió de esa manera de decir, bueno, si aquí no aceptan el Evangelio, entonces me voy a ir a Asia, me voy a ir a África, me voy a ir a Oceanía. ¿Lo pudo hacer? No. Él sabía que él tenía que soportar aquellas cosas
para podernos sentar y dejar, por ejemplo, a nosotros, que muchas veces para que haya unidad tenemos que llegar a comprender esto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Iglesia, Dios quiere que nosotros estemos unidos en nuestro diario caminar. Que en algún momento nos tengamos que algunas veces incomodar por alguna situación, pero no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Porque el diablo, ¿para qué vino? Para matar, para robar, para destruir, para engañar. ¿Y sabe qué? Para dividir. Para dividir. Entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, invitarte que te pongas sobre tus pies y que de una manera muy linda, mire lo que dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Mire, cuando yo veía esto y en el contexto, ¿sabe qué meditaba? Que un enemigo de la unidad es la idolatría. Aquel que hace ídolos. Aquel que en su corazón se crea ídolos, se separa de la unidad con Dios. La Biblia dice: al Señor tu Dios, hay un único Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Y ¿sabe qué temo? Pensar y decir que hay muchos hombres y mujeres que tristemente sí han puesto su mirada en los hombres. Tristemente han creado ídolos en todas las escenas, en la escena religiosa, en la escena deportiva, en la escena musical o artística, y así puede usted extender en qué áreas. Algunos están separados de Cristo por haber levantado y haber hecho ídolos a su manera y los han puesto en su corazón. Yo quiero pedirle a Dios y quiero orar por ti. ¿Sabes por qué? Para que haya unidad permanente, Él y nosotros y Él. Para que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ayude a permanecer unidos. Unidos en la fe, unidos en la palabra, unidos por un mismo espíritu. Y sea Dios en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar. Cantemos al Señor antes de orar. Y que el espíritu de unidad del Señor hoy ministre en nuestras vidas. Ahí en su lugar empiece a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar unido a ti. Quiero estar unido a esa cruz. Quiero estar unido a tu mente. Quiero estar unido a tu corazón.
Quiero estar unido a tu reino. Quiero estar unido, Señor, a la verdad. En el nombre de Jesús, Señor amado, enviamos esta palabra aún a aquellos que puedan estar en los medios. Unidos a ti, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por favor, que nada nos divida, que nada nos separe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, sé en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, desechamos toda obra del anticristo. Desechamos toda obra de división. Desechamos toda obra que nos separe y nos aparte de ti. Padre, que haya unidad en esta casa. Que haya unidad, Señor, en el cuerpo ministerial. Que haya unidad, Señor, en medio de tu pueblo. Que haya unidad, Señor, en nuestras familias. Que haya unidad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Con tu poder, con tu Espíritu Santo. Dios. Que todos hablemos en un mismo idioma, en una misma lengua, que es el idioma que viene del cielo. Que no nos apartemos de ninguna manera. Que con toda necesidad te busquemos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te suplicamos, Dios, que esta casa sea impactada por el poder de tu Espíritu Santo y que la unidad permanezca hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que selles esta palabra, Señor, en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que en esa unidad y en esa armonía de tu Espíritu Santo, Dios, aprendamos a amarnos cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, despide con esa bendición a cada uno, Señor. Y que el espíritu de unidad, Señor, permanezca en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras casas. Amén y amén y amén. Que el Señor te bendiga.